Dios, gracias por ser el más grande, el más poderoso, el que ganó la victoria sobre la muerte, sobre el enemigo, y un día te veremos. Gracias, Jesús. Bendice nuestro tiempo en tu palabra. Ayúdanos a entender lo que quieres enseñarnos hoy, te pido. En el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. De hecho, hoy vamos a leer muy poco del libro de Lucas. Espero que todos tengan una hoja con otros versículos más que vamos a leer. Esta hoja que dice la realidad de bendiciones y maldiciones. Espero que tengan. ¿Alguien no tenga? Todos necesitamos unas más. Ok. Sharing these passages out. And maybe just to some of our Canadians up in front here as well. There's a big one as well. You guys might want this as well. We're going to be reading a lot of extra verses from another sheet tonight. So just maybe jot it down. Lucas 23 se encuentra en nuestras Biblias. Vamos a leer de página 1103. De ahí vamos a leer nada más 5 versículos. Vamos a leer más de otros lados. De hecho, sobre todo hoy vamos a enfocarnos en una realidad que es el último versículo de las hojas. Quiero que busquen en las hojas primero. Lucas 23, vamos a leer de ahí en unos momentos. Vamos a leer varios versículos de aquí de las hojas. En las hojas, el último versículo es de Gálatas 3:13. Hoy vamos a hablar sobre todo de esta realidad. Ahí abajito, el último versículo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la ¿qué? De la ley. Al hacerse ¿qué? Maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un ¿qué? Hablando de la cruz. Hoy vamos a hablar sobre la realidad de maldiciones y de bendiciones. A todos nos gusta la idea de bendiciones. A todos queremos pensar que estamos bajo la bendición de Dios. Y a veces decimos eso, que Dios te bendiga, ¿no? Y es algo bonito pensar en esto, bendición de Dios. Piensas en la protección de Dios, que Dios está contigo, que cuentas con el favor de Dios. Es un concepto muy maravilloso. De pensar en maldiciones es algo terrible. Si tú piensas que alguien te haya hecho una maldad, tienes miedo y no te gusta. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de las fuerzas de demonios. La Biblia dice que existen demonios también. Y algunos, para tener protección de una maldad, prácticamente acuden igual a brujos, acuden a las fuerzas de las mismas tinieblas. De hecho, se puede decir, acuden a otros demonios para ser libres de los poderes de los demonios. O se refugian en una limpieza de hierbas o de huevos, cosas así, ¿verdad? La Biblia habla de una bendición muy hermosa. Es el primer versículo en sus hojas. Número 6, 24, 26. Es algo que se decía en los tiempos de la nación de Israel. Dice, el Señor te bendiga y te ¿qué? El Señor te mire con ¿qué? Agrado. Y te extienda su ¿qué? Amor. El Señor te muestre su favor y te conceda ¿qué? La paz. Esta bendición es hermosa. Pero te pregunto algo, ¿es posible estar bajo la maldición de Dios? ¿Dios maldice? Imagínate escuchar todo lo contrario. En vez de escuchar lo que leímos hoy, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Imagínate escuchar esto, el Señor te maldiga y te abandone. El Señor te mire con enojo y te quite su gracia.
el Señor te muestre su enojo y te quite su gracia. Imagínate escuchar esto. Sería muy feo. La Biblia habla de la realidad de la bendición de Dios, pero también la maldición de Dios. Habla del favor de Dios y el enojo de Dios. En los versículos que tenemos aquí un ejemplo, cuando cayeron en el pecado Adán y Eva, estamos en la letra B, ejemplos de realidad de la maldición de Dios. Génesis 13:17 dice, al hombre Adán le dijo, ¿cuál es la palabra? Maldito será la tierra por tu culpa. Dios maldijo la tierra. Y todos entendemos esa maldición. Dice, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, te ganarás el pan con el ¿qué? Sudor de tu frente. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. todos entendemos esa maldición, porque lo vivimos todos los días. Los trabajos, el sudor de la frente, la muerte, existe. Sí. Segundo versículo viene ahí de Génesis 6:5, hablando del diluvio. Génesis 6:5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia ¿qué? Y dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y eso sucedió. Dios envió el diluvio. No sabemos cuántos miles o millones de personas vivían en ese momento, pero sabemos que hombres, mujeres y niños se ahogaron. Dios dio salvación, sí. Noé y su familia contaron con la gracia del Señor. Así que hubo bendición, pero también maldición. Lo que sigue, otro ejemplo, Sodoma y Gomorra, Génesis 18:20. El Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es que entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de ¿qué? Fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo del enojo de Dios, el castigo de Dios. No sabemos cuántos habitantes vivían en esas ciudades, pero sabemos que hombres, mujeres, niños vivían ahí. También sabemos que Dios salvó a Lot y a sus 2 hijas. Su esposa no, ¿verdad? Porque ella volvió atrás. Son ejemplos de la realidad de las dos cosas, ¿no? La maldición y la bendición de Dios. Es interesante cuando estudias la historia de la nación de Israel. Dios ya no trata así con naciones, pero en aquellos tiempos hizo un pacto con la nación de Israel y les dijo, si siguen en mis caminos los voy a bendecir. Pero si se olvidan de mí, ya no existe la bendición para ustedes. Nuestros tiempos han cambiado, Dios no trata así con naciones. Pero en aquellos tiempos, vamos a leer de la sección C, la promesa de Dios para la nación de Israel, bendición y maldición. Deuteronomio 27:26 dice, Dios, esto fue algo que realmente Moisés tenía que decir a la gente en voz alta. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de ¿qué? Y todo el pueblo dirá ¿qué? Y amén, ¿qué significa? Significa así sea, así sea. Entonces Moisés tenía que reunir a todos los israelitas, leerles las palabras de la ley de Dios, y después de leer, Moisés decía, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esa ley, y todo el pueblo dirá amén. Es lo que tenía que decir.
Entonces existían maldiciones, pero también muchas bendiciones. Deuteronomio 18 dijo Dios, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá, ¿por qué? ¿Por encima de qué? De todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus, ¿qué? Hijos, tu ganado y tus, ¿qué? Cosechas. Hablando de la bendición de Dios, sí. Pero sigue diciendo, Deuteronomio 28:15, pero debes saber, si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas, ¿qué? Maldiciones. El Señor enviará contra ti, ¿qué? Maldición, ¿qué? Confusión y fracaso. En toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de los ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme, ¿qué? Abandonado. Y ahí, más adelante, Deuteronomio 28:53, dice algo muy feo. Dice, tal será tu sufrimiento durante el sitio de la verdad, porque habla de que vendrán enemigos a conquistarlos y de sitiar la ciudad de Jerusalén. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás comiéndote el ¿qué? El fruto de tu vientre, la carne de los ¿qué? Y las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Hay mucho más. Tú, si tienes tiempo, puedes leer entre semana esos capítulos de Deuteronomio 27, 28. Pero habla de bendición y de maldición para la nación de Israel. Y diciendo sobre todo, si ellos están en los caminos de Dios, si aman al Señor su Dios con todo el corazón, alma y mente, van a estar protegidos de sus enemigos. Estamos en el libro de Lucas, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, ¿Israel es un país fuerte o débil? ¿Es un país con libertad o viven bajo el poder de otros? En los tiempos de Jesús, Israel está bajo el poder ¿de quién? De Roma. Fueron conquistados por el Imperio Romano. ¿Y por qué? Por haberse olvidado en realidad de su Dios. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento. Dios una y otra vez envió profetas a la nación de Israel, rogándolos que se arrepintieran de sus pecados, que volvieran a Dios, pero no lo hicieron. Entonces, hoy estamos, los que están aquí por la primera vez, estamos hablando de los tiempos del sufrimiento de Jesús, del arresto de Jesús, de la crucifixión de Jesús y más adelante con la resurrección de Jesús. Leí todo esto para que entendieran algo de lo que está pasando en nuestra historia de hoy. Vamos a leer ahora algo de versículo 26 a 30, página 1103 en sus Biblias. de sus Biblias. Y vamos a leer 4 versículos o 5 versículos de 26 a 30, donde dice la crucifixión abajito. Cuando se lo llevaban, hablando de Jesús, que Pilato ya lo había entregado en manos de ellos para crucificarlo, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal ¿quién? Simón, ¿de dónde? De Cirene, que volvía del campo y le cargaron ¿qué? La cruz, para que la llevara ¿qué? Detrás de Jesús. Sí. ¿Por qué no podía Jesús llevar su propia cruz en este momento? Porque estaba tan débil. Después de haber sido azotado, golpeado una noche entera, ¿verdad? Había sufrido las burlas, golpes y los castigos a manos de los soldados y de los judíos. Y en este momento se encuentra sin fuerzas. Y por eso echan mano sobre Simón de Cirene. Interesante que Lucas dice esto, porque dice no solamente su nombre, también del lugar de donde es. Porque en los tiempos de Lucas hubiera sido posible ir a Cirene.
para hablar con la familia de él. En el libro de Marcos, Marcos habla de los nombres de sus hijos. Dice, Rufus y Alejandro son sus hijos de Simón. Dando la idea de que, mira, esos no son mitos ni leyendas. En los tiempos de ellos, la gente podía ir a hablar con esas personas. No estamos siguiendo aquí una historia simplemente, o mitos o leyendas. Estamos siguiendo cosas que en verdad pasaron. Tenemos que entender esto, ¿no? Tenemos que entender esto. Estamos leyendo cosas que pasaron y cosas que tienen mucha importancia todavía para nosotros. Versículo 27, los seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Así que esas mujeres siguiendo a Jesús, llorando por él. Y Jesús, versículo 28 dice, Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, ¿qué? No lloren por mí. Imagínate decir esto. Él sabe que en pocos momentos lo van a crucificar. Él va rumbo a la muerte. Sabe que va a morir. Él está agotado. Y las mujeres llorando por él. Y él les mira y les dice, no lloren por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no deben llorar por él? Dice, no lloren por mí, lloren más bien por ¿quién? Ustedes y por sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Versículo 29 dice, miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las ¿quién? Estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, ¿qué? Cúbrenos. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando del cumplimiento de las maldiciones que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio. 40 años después de esto, Roma sitió la ciudad de Jerusalén. Y ya no hubo comida en la ciudad. Y la gente no quería rendirse a los romanos. Y como habían vivido en desobediencia por tanto tiempo, y habían rechazado la palabra de Dios, llegó el colmo de la ira de Dios, el momento cuando se cumplió la maldición que Dios había dicho a Moisés. El resultado. Hay personas que ni siquiera siguen a Cristo, que escribieron libros de historia. José es uno. Tú puedes leer en su libro todo lo que pasó en la ciudad de Jerusalén. Él estuvo ahí presente. Y anotó cuando pasaron los días y los meses y no hubo ni comida en la ciudad. Las personas comenzaron a comer ¿qué? A sus propios hijos. Todo lo que estaba escrito se cumplió con tiempo. Y fue una cosa terrible. Y por eso Jesús está diciendo a las mujeres, no lloren por mí. Deben entender sus tiempos. Han rechazado la palabra de Dios por tantos años. No lloren por mí. Piensen en sus almas y las almas de sus hijos. Busquen a Dios. Arrepiéntense. Busquen la salvación de Dios y Dios los salvará. No lloren por mí, lloren por sus pecados, lloren por ustedes mismos. Busquen a Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Entienden sus tiempos. La bendición de Dios es real, la maldición de Dios es real. ¿Y qué de nosotros en nuestro tiempo? Esto fue para ellos en su tiempo. Pues vivimos 2000 años después. Pero existe la misma realidad para nosotros en nuestro tiempo. La bendición de Dios y la maldición de Dios. Quiero que leamos Romanos 1:18. Sección D de las hojas. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y mire, esto es cierto de cada uno de nosotros. A veces no lo queremos reconocer. Sin Dios así somos. En el corazón obstruimos la verdad. En el corazón
No buscamos a Dios. En el corazón lo malo nos atrae y nos gusta. Es bonito para nosotros. Sí. En el corazón cerramos el corazón hacia Dios. Y la ira de Dios viene. El último libro de la Biblia es Apocalipsis 6. Y hablando del día cuando Jesús regrese, el Cordero de Dios que es Jesús. Apocalipsis 6:16 dice: los reyes de la tierra, los magnantes, los jefes, ¿quién? Militares, ¿los quién? Los ricos, los poderosos y todos los demás, ¿qué? Esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, ¿qué? Caigan sobre nosotros y escóndanos de la ¿qué? De la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del ¿quién? Del Cordero. Ajá, ¿quién es el Cordero? Es Jesús. La ira de Dios existe. La maldición de Dios existe. En estos versículos que estamos leyendo de Lucas 23, ¿dónde está Jesús? ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Él va rumbo a morir en la ¿qué? En la cruz. En ese momento Simón carga su cruz de él, pero en pocos minutos llegarán al Calvario y le van a meter los clavos en las manos y en los pies. Y ahí va a estar colgado Jesús en la cruz. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo ahí? Él está diciendo: dame los pecados de los seres humanos. Dámelos todos. Y Dios lo mira en ese momento cuando Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios le está diciendo a Jesús: maldito eres, maldito eres. Y Jesús está diciendo ahí: amén, así sea. Yo quiero recibir la maldición que los seres humanos tan tercos y tan rebeldes merecen. Yo quiero la maldición de Dios para que ellos puedan tener la bendición de Dios. Y la bendición más grande que tú puedes tener en toda tu vida es esa bendición del perdón de pecados. Porque cuando la sangre de Jesús te perdona, ya nada temes. Pero si no estás perdonado, tú sufrirás algún día la maldición de Dios. Por eso, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la ¿qué? De la maldición de la ley al hacerse ¿qué? Maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. No tenemos por qué temer nada. Porque cuando estás perdonado por Jesús, no tienes por qué temer la ira de Dios. Porque Jesús ya lo sufrió. No tienes por qué temer a demonios o maldades de otras personas, porque ya estás en Cristo y Él te protege. No tienes por qué temer ni enfermedad ni muerte, porque Jesús resucitó y conquistó la muerte. Y si tú te arrepientes de tus pecados, tú verás al amado Salvador Cristo. ¿Cómo está el asunto contigo? ¿Entiendes ahora lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Entiendes por qué lo estudiamos aquí los domingos?
¿Por qué lo cantamos una y otra vez? No hay nadie como Él. No hay amor como el amor de Él por nosotros. Y por eso lo amamos. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias hoy por hacerte maldición por nosotros. Gracias, Jesús, por la confianza, la bendición que tenemos en ti. Y te pido, oh Dios, que todos entendamos la grandeza de esto el día de hoy. En tu santo nombre decimos esto. Amén. Vamos a cantar ahora 222. Vamos a ponernos en pie para cantar esta canción 222. Porque Él vive. Porque Él vive. No temo el mañana. No temo demonios. No temo enfermedad. No temo la muerte. Seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo. Que la vida vale. Porque Él vive. Vamos a ponernos en pie para cantar 222. 222 will be our song response to.